Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes en Santiago de Cali, hoy martes 17 de marzo, siendo las 3:49 de la tarde, nos encontramos presentes en las instalaciones de la Sala de Audiencias de la Personería Municipal de Santiago de Cali para dar continuidad a la presente diligencia adelantada contra el señor Rubén Olarte Reyes en calidad de investigado dentro del expediente 245-2018. Se encuentra presente doctor Luis Alberto Osorio Ricardo, personero delegado, quien preside la audiencia, el suscrito Juan Camilo Muñoz ante en calidad de secretario de la misma. Me permito informarle, doctor Luis Alberto, que se encuentra presente el investigado, señor Rubén Olarte Reyes, quien ya ha sido previamente identificado, que la audiencia del día de hoy es para presentar los alegatos de conclusión y que se ha llegado a un documento con destino a este proceso, documento con radicado número 2020-244-00 34332, fechado 17 de marzo de 2020, dirigido al señor Luis Alberto Osorio Ricardo, personal delegado para la Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial, dirigido o suscrito por el señor Maurco Aurelio Pera Díaz, director técnico de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales, como respuesta al oficio con radicado número 2020-417-301 0026-2322. Este es el oficio con Orfeo de la Secretaría de la UAS PM. ¿Tienes el oficio con el que nosotros enviamos? Eso fue en respuesta al oficio con radicado número 2020-230004-7051, fechado 27 de febrero de 2020. No, mira que Corre traslado a los métodos procesales para que conozcan del documento. Muy buenas tardes a los presentes. De acuerdo a lo informado por el señor secretario, mediante oficio con radicado número 2020-2300-2197 del 27 de febrero de 2020, suscrito por este personero delegado, se le solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales la siguiente información respecto de los hechos que se investigan en el presente proceso disciplinario. Se les solicitó que nos informaran del plan de trabajo en las comunas donde se desarrolló el contrato de consultoría 235-2017, reporte de novedades presentadas dentro de la ejecución del contrato e informe final del contrato de consultoría 235-2017. Como lo manifestó el señor secretario, mediante oficio con radicado 2020-4173-0100262332 del 5 de marzo de 2020, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales dio respuesta a la solicitud que se les había hecho y dicho oficio fue suscrito por el señor Marco Aurelio Vera Díaz en calidad de director técnico. Pongo de presente la información remitida por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales al señor Rubén Olarte Reyes para que conozca dicha información y si considera pertinente complemente o manifieste lo que tenga que manifestar respecto a la información allegada. Muchas gracias, señor personero delegado. ¿Tomo la palabra? Bueno, muchas gracias. He presentado un documento muy sintético denominado alegatos de conclusión.
quiero hacer referencia a algunos aspectos de la prueba documental solicitada por usted, señor personero delegado, a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. En esa documentación constan la solicitud de informes, tanto técnicos operativos de los operativos de barrido y limpieza a la Superintendencia de Servicios Públicos, información solicitada al Departamento Administrativo de Planeación Municipal para que se brinde acceso a los planes, a los planos del Plan de Ordenamiento Territorial que permita tener una información oficial que se confronte con la información que los técnicos, en virtud del contrato, estaban en la obligación de presentar y de levantar. Esta comunicación a planeación se hizo desde el mes de noviembre y en el mes de noviembre se le reiteró. Igualmente se le envió comunicaciones al señor secretario de Movilidad, el ingeniero Juan Carlos Orobio, solicitándole el plano vial de la ciudad y el análisis geocatastral de los mapas viales del municipio, porque esa información detallada de esta cartera le permitía también al contratista apearse de información detallada sobre la trama urbana del municipio de Santiago de Cali. Además hay una solicitud a la superintendencia, que es la depositaria de toda la información técnica y económica que soporta la formulación de la tarifa. Entonces ellos están en la obligación de suministrarle la información a la entidad territorial, y como esa es una información que estaba bastante atrasada, le servía al contratista como información de referencia para contrastarla con la nueva información levantada en el trabajo de campo. Asimismo, se le hizo una solicitud a la doctora Yajaira Díaz, agente liquidador de Emsirva en la ciudad de Cali, para que le diera una información complementaria en cuanto a zonas de mayor concentración de residuos, producción de barrido en las vías, zonas determinadas como homogéneas para diferenciarlos de las zonas heterogéneas, etcétera. Toda esta información, incluida la que se le solicitó a la Cámara de Comercio, tenía como propósito tener información complementaria, eso es lo que llaman información secundaria, para que sirviera de referencia al trabajo a realizar por el contratista. El contratista lo manifestó en sus informes de que no había habido suficiente cooperación de parte de las entidades a las cuales le presentó la solicitud de información, y que esto, por supuesto, retardó para efectos del cumplimiento de las metas del contrato, limitó las posibilidades de entrega en el mes de diciembre. Se consideraba que con esta información el contratista podía tener, digamos, más elementos de referencia para que la información levantada por él directamente tuviera, digamos, un sentido, digamos, más categórico, pudiera encontrar novedades en relación con la información disponible en las entidades a las cuales le hizo la petición. No recuerdo exactamente, pero sí tengo conocimiento que en su momento ninguno, no recuerdo exactamente cuántos le respondieron, pero lo que sí recuerdo es que la mayoría no respondieron, y al final el documento se tuvo que privar de contar con esa información secundaria, aunque no afectó la calidad del trabajo presentado por el contratista.
por supuesto eso hubiera sido mejor, le hubiera permitido al contratista tener más agilidad en el manejo de la información secundaria, porque es más, le hubiera ahorrado de alguna manera un trabajo, porque para hablarlo en términos coloquiales, vías que son callejones, recovecos, muelas, etcétera, que usted ya las tiene identificado en un plano cartográfico proporcionado por otra entidad, le resulta mucho más fácil posteriormente levantar la información real, porque va efectivamente al punto previamente identificado. De tal suerte que, si bien eso afectó un poco el rendimiento del equipo de trabajo de campo, pues no fue un factor determinante. Realmente los factores determinantes fueron los que en su momento se sirvieron de sustentación principal. El invierno copioso que se presentó en los meses de noviembre y diciembre, y los factores de inseguridad que limitaron a los trabajadores de campo para hacer el desarrollo de su trabajo. Solamente quería hacer referencia a esos aspectos, señor personero delegado, pues sobre el resto del documento no tendría mayor comentarios para hacer. Muchas gracias, ingeniero Rubén. Me permite el documento. Entonces, de acuerdo a las pruebas que fueron solicitadas tanto por la parte investigada como por el despacho, dentro del presente proceso disciplinario, las mismas ya se surtieron, como lo fueron las declaraciones juramentadas y la información documental solicitada por el despacho. Una vez habiéndose surtido todas las pruebas, este despacho da por agotado el periodo probatorio dentro de la presente investigación disciplinaria y procedemos pues a seguir con el trámite de la misma. Dentro del trámite de la misma, se debe dar la oportunidad para que el investigado presente sus alegatos de conclusión. Entonces el despacho da de nuevo el uso de la palabra al investigado para que, si bien lo considera, presente dichos alegatos. Muchas gracias, señor personero delegado. Como tuve la oportunidad de plantear en la primera audiencia de este proceso disciplinario, debo manifestar que desafortunadamente el organismo de control fiscal no nos concedió el espacio en una mesa de trabajo que nos permitiera controvertir el llamado indebidamente sustentado el registro presupuestal. Si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de presentar en una mesa de trabajo los argumentos que hemos tenido la oportunidad de presentar durante esta audiencia a lo largo de sus distintas sesiones, creo que tanto la personería municipal como el investigado nos hubiéramos ahorrado un tiempo precioso, porque la valoración, a mi juicio, altamente subjetiva de la supuesta indebida sustentación o insuficiente sustentación de la reserva presupuestal hubiera podido aclararse con detenimiento y con detalles como lo hicimos a lo largo de estas audiencias. En segundo lugar, quiero hacer referencia a el hecho evidente de la inseguridad en las zonas en las cuales se ejecutó el contrato. A lo largo de esta audiencia hemos tenido la oportunidad de conocer las expresiones de quienes en declaraciones juramentadas sustentaron que muchas zonas de la ciudad, y particularmente en la comuna 18, 20, 13 y 21 especialmente, se dieron condiciones de inseguridad que limitaron el trabajo del personal de campo y que afectaron el rendimiento del contratista para poder cumplir
en la fecha estipulada originalmente por el documento contractual. Tanto los testimonios de la gerente, el agente interventor en liquidación de Ensilva, como el representante de Ciudad Limpia, como las informaciones proporcionadas por el contratista, como también por el supervisor del contrato y el personal de apoyo disponible en la unidad para tal efecto, fueron todos argumentos, todas declaraciones que coincidían en resaltar que la inseguridad fue un factor constante, particularmente en las comunas que he citado, aunque en todas las comunas de la ciudad el factor de riesgo existía para este tipo de trabajos. En estas que he señalado se presentaron con mayor énfasis, y sobre todo el que se presentó en la Comuna 20, en donde hubo un antecedente de un homicidio en cabeza de un funcionario de una de las compañías de aseo, que hizo que se generara en un ambiente de trabajo inseguro y riesgoso para los contratistas que desarrollaban justamente una tarea relacionada con el servicio de aseo domiciliario. Entonces, esta circunstancia no fue una circunstancia que la entidad, y en este caso el responsable de la entidad, que es el investigado, hubiera podido identificar en el proceso de planeación. Por supuesto, en el proceso de planeación se valoran factores de riesgo. Las matrices de riesgo incluyen estos factores de seguridad, pero los que se presentaron en estos territorios a los que he hecho mención estuvieron por encima de lo que en su momento se hubiera podido estipular, sobre todo en la Comuna 20. Y hay que señalar una cosa: uno puede tener el informe del 95% del territorio, pero si le falta el 5% de esa información, pues es un 5% que uno tiene que allegar para poder cumplir con la totalidad del contrato. De tal manera que pues lo que en su momento el ordenador del gasto privilegió fue crear, con la figura de la reserva presupuestal y la prórroga del contrato, unas condiciones de tiempo que le permitieran al contratista contar con toda la información secundaria en lo posible y superar las barreras de inseguridad en los territorios para allegar el levantamiento de la información requerida para poder entregar el producto final del contrato. El haber privilegiado eso respondía al propósito de darle un uso adecuado al recurso público. Bajo otras circunstancias nos hubiéramos podido meter en un proceso de cancelación unilateral del contrato, que nos hubiera puesto en una circunstancia más riesgosa. Primero, porque no se hubiera cumplido el objeto contractual. Segundo, porque nos hubiéramos puesto en una controversia jurídica con el contratista que hubiera tenido también los argumentos de la inseguridad para sustentar el retardo en el desarrollo del trabajo y los argumentos de las limitaciones originadas por el estado del tiempo para obtener los resultados previstos en el tiempo estipulado contractualmente. De tal manera que la decisión fue una decisión que buscaba un uso apropiado de los recursos públicos y garantizar, así sea con un mes de retardo, que el producto final se obtuviera de manera consecuente y se lograra darle cumplimiento objetivo, cumplimiento pleno al recurso que buscaba obtener un producto, un documento técnico con los
kilómetros de barrido existentes en la ciudad para efectos del cálculo tarifario. De manera que esa fue, digamos, la principal razón que inspiró a este servidor para tomar la decisión de la reserva presupuestal. Por otro lado, pues hay un asunto sobre el cual quiero hacer énfasis, que es el de la falta antijurídica que, digamos, supuestamente yo hubiera podido cometer. En verdad, no existe una falla antijurídica, no existe una ilicitud sustancial. En primer lugar, porque no hay una conducta dolosa en mis actuaciones. Y en segundo lugar, porque objetivamente los recursos públicos fueron efectivamente utilizados para el propósito que estaban destinados, y además la prórroga del contrato no significó asignación de recursos adicionales para el contratista. Con los mismos recursos que se contrató, con esos mismos recursos el contratista terminó ese trabajo. Solo hubo una concesión de un tiempo adicional que estuvo determinada por las circunstancias a las que he hecho referencia a lo largo de esta audiencia y al principio de mi exposición en los alegatos de conclusión. Bueno. Voy a finalmente hacer referencia a unos comentarios de orden jurídico en los que me he apoyado para darle punto final al alegato de conclusión. Dice así: el artículo 5 de la Ley 734 del 2002 se refiere al principio de ilicitud sustancial en los siguientes términos. La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna. El principio de ilicitud sustancial ha sido entendido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como sigue: la ilicitud sustancial como condición constitucional de las faltas disciplinarias. El ejercicio de la función pública debe estar enfocado al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, destacándose los previstos en el artículo 2 del Código de Procedimiento, del Código Penal, no sé, le soy franco, es tomado de una jurisprudencia. Del artículo 2 de la Constitución Política. Gracias, doctor Juan Camilo. Para cumplir con este objetivo, la actividad de los servidores públicos debe guiarse tanto por los deberes específicos que le imponen a cada empleo, el orden jurídico aplicable, como de una forma más amplia los principios generales del ejercicio de la función pública, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. En el cumplimiento de estas reglas y principios, los que activan la actividad sancionatoria propia del derecho disciplinario, como lo ha explicado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto para la existencia de una falta disciplinaria es la acreditación acerca del incumplimiento de un deber funcional del servidor público, o en otras palabras, la presencia de una conducta u omisión que interfiere en el ejercicio adecuado de la función estatal ejercida por dicho servidor del Estado. Como se observa, el concepto de ilicitud sustancial de la falta disciplinaria concuerda con el criterio de afectación del deber funcional antes explicado. Esto quiere decir que desde la perspectiva constitucional solamente podrán ser clasificadas como faltas disciplinarias aquellas conductas y omisiones que interfieren en el adecuado ejercicio de la función asignada por el ordenamiento jurídico al servidor público respectivo. En términos de la sentencia, en comento, y a partir de la reiteración de decisiones sobre el mismo tópico, las conductas que pertenecen al ámbito del derecho disciplinario en general son aquellas que comportan quebrantamiento del deber funcional por parte del servidor público. En cuanto al contenido del deber funcional, la jurisprudencia ha señalado que se encuentra integrado, perdón, mucho las gafas, que el calor, no tenemos aire, ¿cierto? No, tranquilo, no. Pero tranquilo, igual yo también tengo un calor.
Bueno. Ya, vuelvo, entonces dice, las conductas que pertenecen al ámbito del derecho disciplinario general son aquellas que comportan quebrantamiento del deber funcional por parte del servidor público. En cuanto al contenido del deber funcional, la jurisprudencia ha señalado que se encuentra integrado por, primero, el cumplimiento estricto de las funciones propias del cargo; segundo, la obligación de actuar acorde a la Constitución y la ley; tercero, garantizando una adecuada representación del Estado en el cumplimiento de los deberes funcionales. Se infringe el deber funcional si se incurre en comportamiento capaz de afectar la función pública en cualquiera de estas dimensiones. El incumplimiento del deber funcional en lo que configura la ilicitud sustancial que circunscribe la libertad configurativa del legislador al momento de definir las faltas disciplinarias. Este concepto opera no solo como una limitación constitucional del derecho disciplinario, sino también como una exigencia prevista por el legislador como presupuesto para la justificación de la falta disciplinaria. En este sentido, lo que se exige es que la conducta de la cual se predique ese juicio de desvalor debe estar necesariamente vinculada con la afectación del deber funcional. Así, en caso que esa relación no se acredite, se estará ante un exceso en el ejercicio del poder disciplinario y por la misma razón ante la inconstitucionalidad de la norma legal correspondiente al mostrarse contraria con el principio de proporcionalidad aplicable a las diferentes manifestaciones del ius puniendi del Estado. Adicionalmente, la Ley 734 del 2002 prescribe, artículo 34, son deberes de todo servidor público: cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de derecho internacional, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de las entidades, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionarios competentes. Cumplir con diligencia, eficacia e imparcialidad el servicio que les he encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial o que implique abuso indebido del cargo o función. Y 13, motivar las decisiones que lo requiera de conformidad con la ley. En el cumplimiento de estos cometidos estatales y durante el ejercicio de las correspondientes funciones o cargos públicos, los servidores públicos no pueden distanciarse del objetivo principal para el cual fueron instituidos, como es el de servir al Estado y a la comunidad en la forma establecida en la Constitución, la ley y el reglamento, y por lo tanto pueden verse sometidos a una responsabilidad pública de índole disciplinaria cuando en su desempeño vulneren el ordenamiento superior y legal vigente, así como por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones en cumplimiento de los deberes del Estado. La Administración debe propender por realizar todas las actuaciones que se encuentren a su alcance para el efectivo goce de los derechos de los particulares, esto conforme a los principios orientadores de la función administrativa, tales como la economía, celeridad, eficacia, imparcialidad y publicidad. Concomitante con lo anterior, el artículo 26 de la Ley 80 del 93 trae dentro de los principios de responsabilidad no atribuible en este caso, si se tiene que en los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. Dado que mi accionar siempre estuvo encaminado a velar por la correcta ejecución del objeto y las obligaciones contractuales y a proteger los derechos de la entidad estatal, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato, así las cosas, sus actuaciones no pueden como calificarse antijurídicas. Así pues, señor personero, quedó en todas las diligencias practicadas en el curso de la investigación adelantada por el despacho, que no existió conducta disciplinaria reprochable y atribuible en calidad de investigado, y por el contrario, las actuaciones como director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos fueron ceñidas a las normas y en cumplimiento de los deberes funcionales. En este sentido, respetuosamente solicito a su despacho valorar en conjunto las pruebas documentales aportadas y las testimoniales practicadas por su despacho y proceder al archivo de la investigación disciplinaria que se me adelanta. Este es un documento que,
sustenta desde el punto de vista jurídico más que fáctico mis actuaciones. Y si bien no soy abogado, me lo prepararon dos personas asesoras para que su señoría tuviera a bien considerar estas argumentaciones de orden jurídica y jurisprudencial para que mi petición sea acogida por su señoría. Yo pues quiero dejar hasta allí este alegato de conclusiones. Creo que pues he dado, he hecho todas mis afirmaciones en honor a la verdad, en cumplimiento de mis responsabilidades como servidor público, y aspiro a que todas estas intervenciones sean valoradas por usted bajo el principio de que todas mis actuaciones han sido actuaciones de buena fe y buscando siempre cumplir con mis tareas, mis obligaciones y en el marco del respeto a las normas vigentes que estoy obligado a cumplir. Muchas gracias. Le agradezco, señor Rubén Olarte, por los alegatos de conclusión presentados, y en este momento el despacho da también por terminada esta etapa dentro del proceso, dentro de la investigación disciplinaria con expediente 245-2018 que se adelanta por parte de este operador disciplinario. Siguiendo con el orden del procedimiento que se está aplicando, que es el procedimiento verbal contemplado en el Código Disciplinario Único, se debe suspender la presente audiencia y programar fecha y hora para la audiencia en la cual se le dará lectura al fallo producto de esta investigación. Cabe resaltar que por la calamidad pública que en este momento se está presentando y pues por la situación sanitaria que todos conocemos, la Procuraduría General de la Nación ha emitido una resolución en la cual pues va a interrumpir los términos de los procedimientos que se llevan. De igual manera, pues esta resolución va a ser adoptada por la Personería Municipal, todo en el orden de salvaguardar pues la vida y la integridad de las personas que aquí laboran, como el cliente externo que tenemos, y pues tratar de mitigar un poco el riesgo por la situación sanitaria que tanto a nivel nacional como a nivel mundial se está presentando. Por esa razón, pues el despacho en ese momento no puede programar una fecha exacta para la audiencia de fallo. Lo que solicito y le solicito al señor secretario es que esta audiencia se suspenda y posterior a la decisión que se tome por parte del señor personero de cuándo se debe reanudar los términos para los procedimientos que se llevan, se le comunicará de manera oficial al investigado la fecha que se programa para dar trámite a la presente audiencia. Entonces pues debe hacerse de esta manera para que no pues demos fechas que de pronto no se puedan cumplir y pues que de pronto de manera irresponsable estemos dándonos tiempos que no sabemos, de acuerdo al comportamiento de la situación que se presenta, cuando podemos reanudar. Entonces de esta manera pues suspendemos la presente audiencia y de manera oficial se le informará a usted cuando se programa fecha y hora para la audiencia de fallo, que sería la que estaría pendiente dentro del presente expediente disciplinario. Así lo entiendo, su señoría, y estaré atento a esa notificación.